todos en materia del curso específico de vigilancia y protección en aeropuertos. Recordad lo que estuvimos hablando en el día de ayer, sobre todo para evaluarnos o autoevaluarnos, sobre todo para ser un profesional de la seguridad aeroportuaria. Lo primero que veíamos en el día de ayer, sobre todo, es esa pirámide en la cual nosotros hacíamos el diseño de la seguridad. Amenazas, todo aquello que puede causar un mal. Pero claro, todo aquello que puede causar un mal, si yo me lo llevo al servicio, finalmente no estoy haciendo un buen trabajo porque no estoy identificando aquello que sí que es probable. Y esa probabilidad es lo que hablábamos del riesgo. De manera que cuando hablábamos del riesgo, tendríamos que analizar dos conceptos fundamentales. Una parte que es la vulnerabilidad y otra parte que es la severidad. De manera que recordar que en el sector aeroportuario, sobre todo hablando en materia de seguridad, tenemos que tener en cuenta no solamente aquellas partes que sean más probables y menos severas, que lo que sería también la más severidad con menos severidad. De manera que si nos vamos a actos de interferencia ilícita, la probabilidad es menor, pero la severidad sería mayor. Si estamos hablando de conductas disruptivas, como personas que se pelean, personas que vienen con ingestas de alcohol, personas que realmente no están conformes con las normas y los procedimientos de seguridad en los filtros, realmente es lo más habitual que nos vamos a encontrar, pero realmente lo que es el tema de la severidad va a ser muchísimo menor. De manera que recordar que en nuestro caso, las conductas que teníamos que hacer como profesionales de la seguridad es analizar que todos y cada uno de los filtros de seguridad irán enfocados no solamente a lo que es la probabilidad, sino también lo que es la severidad. De manera que el ejemplo que nosotros poníamos dentro de lo que eran las funciones del vigilante de seguridad, que cuando trabajamos con menor probabilidad pero mayor severidad, las técnicas de comprobación, registros y prevenciones necesarias son fundamentales para desplazar la oportunidad criminal. Lo que hablábamos de la motivación, de la capacidad y que nuestro trabajo es desplazar esa oportunidad. De manera que dentro de mis funciones de seguridad en un aeropuerto, por un lado tendría trabajar frente a lo que son las prevenciones de las conductas disruptivas. En este caso y en este sentido, teníamos que trabajar sobre todo en las zonas donde nos encontrábamos y dependiendo de las zonas donde nos encontrábamos, la actuación tenía que ser más rápida, más contundente o más preventiva y más disuasoria. De manera que nos podemos encontrar en el lado de la zona pública o lado tierra, o nos podemos encontrar en el lado aire o en la zona ya de lo que sería pista. En definitiva, recordar que otra de las funciones fundamentales son los filtros de seguridad. De ahí que recordar que lo que eran los accesos controlados, las zonas restringidas, las zonas críticas y sobre todo el tema de las tarjetas eran fundamentales. Saber identificar si la persona que lleva las tarjetas es conforme o no es conforme a permanecer en esa zona en concreto. Y todas y cada una de estas cuestiones formarían parte de las funciones del personal de seguridad privada. Sabiendo identificar cuáles son aquellos elementos del tipo que configuran lo que son los delitos, o bien realmente en todo sentido lo que configuran las infracciones administrativas. Por lo tanto, recordar que también estamos para trabajar frente a la ayuda humanitaria, de manera que pueden suceder accidentes. Y esos accidentes tenemos que saber cómo tenemos que colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tal como hablábamos en el día de ayer, nosotros, la Autoridad de Control en materia de seguridad privada estatal es la Policía Nacional, pero en infraestructuras críticas, en materia de seguridad aeroportuaria y de interés general y de conexiones internacionales, la autoridad en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad será la Guardia Civil, con el que tendremos que trabajar codo con codo. Otra de las cuestiones fundamentales, sobre todo en esta materia, serían los actos de interferencia ilícita. Y esos actos de interferencia ilícita, una de las que causan más terror, más alarma social, más problemas para lo que nosotros hoy entendemos como esa comunicación y esa relación global, serían los actos terroristas. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer nosotros en vigilancia, en seguridad aeroportuaria? Sobre todo la prevención. Y la prevención que nosotros trabajamos ayer, sobre todo en el tema de la protección de instalaciones y de seguridad aeroportuaria, se llaman filtros. Y esos filtros de seguridad, recordad que nosotros lo hacíamos con comprobaciones
dependiendo de donde nos encontremos. Recordad, cuando hablábamos de esos accesos de trabajadores con vehículos o con peatones, lo que eran el acceso de suministros, proveedores conocidos, proveedores no conocidos, expedidores, lo que eran los accesos de los tripulantes, de lo que eran el personal de vuelo, o lo que eran los propios pasajeros, o bien también aquellas partes corporativas que accedían con diferentes normas, pero siempre aplicando los filtros de seguridad genéricos, que era la parte corporativa, la parte VIP, salvo cuando veíamos el filtro para Rey y sus autoridades, que ahí entraban y salían. En definitiva, recordad que todo lo que hemos hablado es para que las técnicas de comprobación funcionen. Y esas técnicas de comprobación tienen que pasar por conocer cuáles son los medios técnicos aplicados. Y eso es lo que hablábamos sobre el tema de la seguridad integral, el conjunto de los medios técnicos, organizativos y humanos. ¿Cómo funciona el arco detector? ¿Cuál es la técnica aleatoria del salto de seguridad? ¿Qué tipo de alarmas tiene? ¿Cómo puedo comprobar el arco detector? Cuando concurra y en los casos que concurra, también podré utilizar la raqueta. Pero esa raqueta tiene batería. ¿Funciona o no funciona? ¿Compruebo o no compruebo? Y sobre todo recordar que dependiendo de todos y cada uno de los filtros, también tendré que utilizar lo que son los equipos de escáner. El escáner es de un núcleo, es de 2 núcleos, es un Rapiscan, es un Smith. ¿Cómo se configura la interfaz? ¿Cómo tengo que relacionarme con la interfaz? ¿Cuáles son los orgánicos? ¿Cuáles son los inorgánicos? ¿Cuáles son los opacos? ¿Cómo tengo que trabajar realmente para realmente saber y comprobar y darle certeza de que lo que está pasando es seguro? Porque recordad que cuando estamos en zona crítica, lo que hay dentro se entiende que está seguro. A partir de aquí, y en todo caso, recordad que vosotros sois una parte muy importante para lo que es la protección de estas instalaciones. De manera que la presencia, la imagen, la conducta, las rondas, el buen hacer y saber cómo hacerlo es una pieza fundamental. ¿Para qué? Sobre todo para que no se multipliquen atentados, para que no se multipliquen muertos, para que realmente y en todo sentido todos aquellos que quieren hacernos el daño de la forma de ser y como somos, no lo hagan, no lo consigan. Porque en definitiva, más o menos las oleadas terroristas solamente se producen cuando nosotros fallamos. En definitiva, recordad que lo que estuvimos hablando ayer, y ya para resumir lo que sería esta introducción, sería que todos tenemos que sumar a que la gente sonría en los aeropuertos. ¿Sí? Podemos cerrar el vídeo.